Muy buenos días, feliz sábado para cada uno de ustedes a este canal Eventos Finales. Para mí es un privilegio poder acompañar la escuela en su hogar. Yo soy Odelsa Dishman y siento un gozo inmenso al compartir con ustedes la primera lección del folleto de escuela sabática, Crisis de Identidad, correspondiente al 2 de enero del 2021. Por la gracia de Dios, tengo el privilegio de compartir esta lección con ustedes y también mi invitado, que es Edwin Guzmán, un dominicano residente en Canadá, abogado, cristiano desde 1988, padre, esposo y un siervo de Cristo. Así es que, Edwin, bienvenido a nuestro programa, La Escuela en su Hogar. Bien, muchísimas gracias, Odelsa, por esta gran oportunidad. Para mí es un privilegio poder aquí compartir la palabra de Dios, penetrar hacia tantos hogares a través de este gran recurso. Muchísimas gracias por la invitación. Que Dios te bendiga, Edwin. ¿Qué te parece si nos acompañas en la oración en este momento para que el Espíritu de Dios pueda dirigirnos? Sí. Amado Padre, en estos momentos te suplicamos en el nombre de Jesús que el mismo Espíritu que utilizaste para poder inspirar esas sagradas escrituras, tú puedas hacerlo para inspirarnos a nosotros, que nuestras vidas puedan ser un reflejo de esa inspiración y que al abrir tu palabra nosotros podamos estar, asimismo nuestra mente puedan estar abiertas, y bendice a cada amigo, amiga que va a escuchar esto y que pueda ser de gran bendición. Bendice este espacio en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Edwin, por acompañarnos en estas palabras de oración. ¿Qué te parece si antes de discutir la lección correspondiente a esta semana, nos haces una introducción acerca del libro de Isaías? Sería bueno que las personas que nos siguen conozcan quién era Isaías y a su vez cuáles eran sus temas y hasta dónde él nos puede llevar. Así es que, Edwin, por favor, acompáñanos con una introducción del folleto en general. Bueno, el libro de Isaías es uno de los libros más interesantes de la Biblia y es el más largo de los libros proféticos del Antiguo Testamento, tiene 66. Isaías, el significado bíblico es Jehová es salvación. Y hay una relación muy fuerte entre el nombre y el mensaje. Se es conocido comúnmente entre el mundo cristiano como el profeta mesiánico, porque es el que tiene más referencias sobre el Mesías. Él abarca varios temas como la injusticia social, profecías sobre eventos que pasaron anteriormente, como el rey de Asiria, y también profecías de doble cumplimiento. Y hay una que me llama mucho la atención, dos más específicamente. Una es sobre el siervo sufriente, es un poema maravilloso que se encuentra entre Isaías 52 y 53, y también sobre la tierra nueva. Yo entiendo que este libro va a ser una bendición, el estudio de este libro, para todos. Así lo creo. Muchas gracias por esta introducción general, que yo sé que será de gran beneficio para conocer más a fondo lo que será nuestra discusión durante cada sábado, si el Señor así nos lo permite. Pues entrando de lleno a lo que es la lección correspondiente a esta semana, como habíamos dicho, titulada Crisis de Identidad, es bueno que podamos hacer mención del texto que se coloca en el folleto para memorizar. Este lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 1 y el verso 18. Y dice de la siguiente manera: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este texto tiene un significado especial en la lección que nos ocupa, pero vamos a conocer más de él y la razón por la que fue escrito en la medida en que vayamos avanzando en la lección.
Ahora bien, a manera de introducción, quiero compartirles a ustedes dos experiencias que encontramos en el folleto. Una de ellas es la idea de ubicarte a ti que escuchas este mensaje en la posibilidad de estar visitando Irlanda. Si te tocara ir por ahí y caminar en algún lugar rural, angosto, estrecho, probablemente te vas a encontrar con una hilera de vacas que después de haber disfrutado su suculento alimento, pues se dirigen directamente hasta su lugar de origen. Y puede ser que sean guiadas por un pastor, pero a su vez también podría darse el caso de que no lleve ningún pastor delante que las conduzca. Sin embargo, esto no va a evitar que ellas lleguen directamente a su destino. ¿Por qué? Porque saben de dónde vienen y saben a dónde van. Conocen a la perfección al Señor que las dirige. Así también, pues, se podría dar el caso, y quizás ustedes lo han escuchado, un caso similar, a algún niño que se perdiera en un mall, en una plaza, y gritar desesperadamente, he perdido a mi madre. Y muchas de las personas que estén allí podrían mirarlo, observarlo y querer extenderle la mano y ayudarle. Y si por casualidad de la vida, cuando él grite, su madre se encuentra entre todas las personas que ocupan ese lugar, tengo la certeza, y sé que tú también, de que inmediatamente él va a identificar quién es su madre, porque no se olvidaría de ella. ¿Por qué? Porque él sabe de dónde viene y hacia dónde va, y conoce a la perfección a su madre. Sin embargo, tristemente, esa no es la historia de Judá, el pueblo de Dios. Lamentablemente, ellos perdieron la identidad y perdieron el camino. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar en este momento, en esta mañana. Dice el Señor, muy triste, que Él crió hijos y los engrandeció, pero estos se rebelaron contra Él. Eso lo encontramos en el capítulo 1, el verso 2 del libro de Isaías. Qué triste su esfuerzo y todo el proceso de educación a sus hijos, que estos se olvidaran de él y le abandonaran. Así es que vamos a entender y a aprender en esta mañana por qué sucede esto y cómo podemos evitar que situaciones como esta nos sucedan a nosotros, que también somos el pueblo de Dios. Vamos de inmediato a permitirle a nuestro invitado que nos hable acerca de la experiencia de esos primeros versículos del primer libro de Isaías, específicamente los versos que se encuentran del 1 al 9. ¿Cuáles fueron cuál es la esencia del mensaje de Isaías en estos versos? Escuchamos a nuestro invitado, Edwin Guzmán. Bien, Odetta, tú sabes que cuando oía tu historia, me recuerda que a mí me pasó algo así parecido. Yo siendo un niño, quizás de 7, 8 años, en un gran evento de muchísimas personas en un lugar, yo perdí a mi madre. Y yo comencé a vociferar, mami, mami, mami. Y ¿ustedes saben quién fue que volteó la cabeza? Mi mamá. Porque esa voz es conocida. Para mí eso lo viví yo. Lamentablemente, sí, lamentablemente no fue así. Entonces, si abrimos la Biblia en el libro de Isaías, los primeros versículos del 1 al 9, vemos que el primer versículo nos da la introducción. ¿Quién es el autor? Te dice Isaías, hijo de Amós. ¿Por qué? Regularmente la genealogía es bien importante en los judíos porque demuestran su vinculación con el pueblo de Dios. Y también nos dice que fue en los días de Usías. Me habla de 4 reyes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Son los reyes de Judá durante el reinado de Judá. Ya no está poniendo más específico, no está poniendo un marco histórico. Y después, luego de ahí, comienza a describir algunas cosas que lo vamos a ver más en detalle a medida que pasemos los días, pero así a vuelo de pájaro. El versículo 2 me interesa bastante cuando dice: oíd cielos y escucha tu tierra. ¿Por qué él dice oír cielos y tierra? ¿Es que el cielo tiene oído? ¿Es que la tierra tiene oído? No. Él lo llama como una expresión profética, poética, que se utilizaba mucho en aquel entonces, especialmente por los paganos, para ponerlo como testigo. Pero ya aquí él lo hace en otro sentido. Es decir,
lo pone en el sentido de que esto es la totalidad, cielo y tierra. La Biblia siempre habla de absolutos, del oeste al oriente. Y en ese sentido, él está diciendo, oigan todo el mundo lo que está pasando. Y los versículos del 1 al 9 describe cuál era la situación moral de ese pueblo. Y cuál sería la reacción natural, como la del niño que llama, reconoce cuál es su mamá. Él, por el sonido, y la mamá lo reconoce cuando esto carece en este momento. Y de esto es a grosso modo, y al final termina con Sodoma y Gomorra cuando lo compara con estas dos ciudades de perdición. En lo adelante seguiremos viendo más a detalle. Así es. Gracias por esta parte que nos sirve para aclarar con precisión lo que estaba sucediendo con este pueblo, esta experiencia que no fue una experiencia muy rica. Dice que él clamaba a los cielos y a la tierra como testigos, claro, así hacían los dioses de aquel tiempo. Ellos también usaban testigos y esa era la experiencia que conocía el pueblo. Fíjate que hay un subtítulo de la lección que parece ser muy desagradable y es aquel que dice ritualismo putrefacto. ¿Por qué será que el autor nos coloca un título como este y cuál será la enseñanza que nos quiere dar? Dice, ¿por qué rechazó Dios la adoración que su pueblo le ofrecía? Si era lo que realmente Dios quería que el pueblo le adorara. Cuando éste lo hace, ¿por qué Dios lo rechaza? ¿Qué nos puedes aportar acerca de esta experiencia que tuvo el pueblo de Dios y por qué su ritualismo era maloliente o putrefacto? Muy bien, eso precisamente fue el último versículo que hicimos referencia, Sodoma y Gomorra. Aún en el lenguaje cristiano y no cristiano, la palabra sodomita tiene una implicación muy fuerte que se refiere a una aberración sexual. Sodoma y Gomorra fueron las ciudades que tomaron como ejemplo para como lo peor que hay. Cuando dice eso está como Sodoma y Gomorra, es decir, llegó al colmo, no hay más. ¿Y qué es lo que dice Isaías? Ustedes ven a Sodoma y Gomorra allá afuera, pero ustedes son Sodoma y Gomorra. Ustedes están putrefactos de la cabeza hasta los pies, que no hay nada. Pero ¿a quién le está diciendo eso? Eso se lo está diciendo al pueblo de Dios. No se lo está diciendo a los impíos, a los paganos. Y eso podemos ver una aplicación nosotros también. Es que nosotros estamos como Sodoma y Gomorra. Es que la situación que vemos, dice Jesús, que en los tiempos de Jesús, él refirió posteriormente, dijo que Sodoma y Gomorra van a llamarlo a juicio, porque si se hubieran ocurrido los milagros que ocurrieron en su tiempo, ellos se hubieran arrepentido. Es decir, la maldad había llegado más y al final del tiempo hemos visto que a lo malo le llaman bueno. Entonces, aún dentro del pueblo de Dios hemos visto cosas horribles, horripilentas. Por ejemplo, no sé si Odelsa, tú te recuerdas, en la semana pasada, el secuestro del presidente de la Asociación de la División Interamericana, el pastor Eli Henry. Él fue a Haití, lo secuestraron con su hija y él dio un testimonio maravilloso. Dios lo liberó, gloria a Dios, pero eso no demuestra. Imagínense ustedes a un pastor secuestrarlo con su hija y él ni siquiera vivía ahí. Él viene de visita a visitar unos familiares y pasa esta situación. Y aquí en el folleto, entonces, el autor Isaías nos quiere señalar a Sodoma y Gomorra para que ellos vean cuál es su situación. Y a partir de ahí, entonces, él comienza otra sección donde habla de los sacrificios, es decir, del formalismo. Por ejemplo, él habla de sacrificio de bueyes, ovejas, habla de la luna nueva, de todo lo que se llamaba la ley ceremonial. Exactamente. ¿Cómo veríamos eso hoy, Odelsa, nosotros? Esa ley, esos rituales. Por ejemplo, para algunos ir a la iglesia un domingo, para otros quizás ir a la iglesia el sábado, quizás hacer algunas cosas que son buenas, no con el correcto espíritu, porque fue Dios que mandó todo eso, eso no se lo inventó el pueblo, pero ellos creen, como quien dice, vamos a pagarle, como hacían algunos amigos católicos, decían, no, yo le voy a pagar un voto a la Virgen, yo me voy a caminando aquí a la Virgen, a Higüey,
a pagar ese voto y después que todo lo que tú haces ya con eso está pago. El pueblo de Dios, que debió ser luz, hacía eso. Ellos hacían todas sus cosas, pero le presentaban sacrificio a Dios, como dice, Dios, calma tu ira, aquí está lo tuyo, y ya con eso yo estoy en paz contigo. Sí, dice que ellos hollaban el atrio del templo, ¿verdad? Claro. Con esa actitud que tenía. ¿Sabes qué sería bueno que nosotros podamos hacer mención de algunos de esos pecados que ellos tenían como costumbre realizar, aparte de los que ya tú mencionaste? Aparte de que ellos se rebelaron contra Dios, dice que Israel no entiende, dice las escrituras, no tiene conocimiento. Además, era un pueblo cargado de maldad. De ahí la importancia del ejemplo que tú acabas de poner del secuestro del pastor. Así anda la gente hoy, cargada de maldad y de malas intenciones. Eran malignos, eran hijos despiadados, dice las escrituras, que dejaron a Jehová y que lo provocaron a ira al santo de Israel. Y se volvieron atrás, aparte de que eran personas muy rebeldes. Sin embargo, después de conocer estas aptitudes que eran las que les caracterizaba y por las cuales Dios pues ve que entonces cuando se entregan y hacen estos rituales lo ve como algo podrido. Entonces sería bueno que mencionáramos esa comparación que Dios también hace con el libro de Mateo. No sé si recuerdas, Edwin, me imagino que sí, que Jesús también hizo una reprensión. Y en el libro de Mateo se encuentra en el capítulo 23. ¿Qué nos puedes acotar acerca de eso? Antes de entrar ahí, yo quisiera hacer un pequeño stop. En este versículo de Isaías habla, vuestras manos están llenas de sangre. Sí. Es un simbolismo muy fuerte. Tus manos están llenas de sangre. ¿Pero de qué sangre? De lo de sacrificio. Si fuera de sacrificio, Dios no tiene problema. Sangre, lleno de sangre, un signo de homicida. Ustedes son unos asesinos, unos criminales. Es un mensaje muy fuerte. Fíjense que el mensaje de Isaías es justamente antes de la destrucción de Jerusalén. Y hago como puente para irme a Mateo 23. Muchas veces nosotros vemos ese lenguaje tan fuerte. Por ejemplo, Jesús, si ustedes van conmigo al libro de Mateo 23, es el discurso más fuerte que Jesús tuvo. En el buen dominicano, él le dijo de todo a los fariseos. Le dijo sepulcros emblanquecidos. Pero usted dice, es una palabra muy bonita, como decimos nosotros, decían algunos, una palabra dominguera. Pero ustedes ponen a pensar, ¿qué es un sepulcro? Un sepulcro es donde se ponen los muertos y después de 2 o 3 días hiede, se pudre, se llena de gusanos, de putrefacción. Cuando dice sepulcros emblanquecidos, que están por fuera blanquitos, limpiecitos, como ven que les dará su mantenimiento, pero por dentro están llenos de ¿qué? De inmundicia. Parecen una cosa y son otra. Exactamente, por fuera tú lo ves bien bañadito, bien, como deciden allí, alineadito, pepillito, pero por dentro lleno de putrefacción. Y también en ese libro de Mateo 23, él sigue diciendo y le dice otras cosas más, que ustedes van cielo y tierra para correr a buscar un discípulo y después lo hacen más hijos del infierno de ustedes. Y van y hacen largas peregrinaciones. Pero hay un detalle, Odelsa, que parece que a simple vista se pierde. Muchos asumimos ese discurso de Jesús como un discurso de entrada. ¿Me explico? Pero es un discurso de salida. Fíjense que después de Mateo 23 viene la señal del tiempo del fin y hasta el final. En otras palabras, Jesús duró 3 años y medio tratando de ganarse a los fariseos. Después que ya recurrió a todos los recursos, entonces agarró y le dio el discurso más fuerte para remediarlos. Es decir, antes de yo querer hablar con un hermano de una manera así tan fuerte, yo tengo que durar 3 años y medio con él, luchando con la misma misericordia. Y lo mismo con Isaías. Isaías ya estaba al final de la destrucción. Ese es el último mensaje que Dios le dio para ver si se revive. Eso es como cuando vemos que, yo no sé si ustedes han visto en una película, que alguien pierde el conocimiento y que le dan los shock para ver si se revive. Vamos a dar un chin de vida, a ver si el corazón pompea y vuelve otra vez. Ese es el mensaje. Tenemos que tener cuidado, porque a veces yo veo que algunos somos muy ligeros para atacar y tirar duro,
y utilizar hasta palabra de Jesús, cuando él lo dijo al final de una relación de 3 años y medio, así es. Decírselo con una persona que apenas lo conocemos. Eso es muy cierto, muy apropiado el comentario que haces, porque las lecciones que estudiamos en los folletos no solamente son para conocer la experiencia que vivió el pueblo, sino más bien para que a su vez nosotros también nos podamos ubicar en esos escenarios y podamos cambiar de actitud para que no corramos con la misma suerte. ¿Sabes, Edwin? Al final el Señor pues demanda algo de su pueblo, lo cual encontramos en los versos 16 y 17. Y entre las cosas que Dios demanda está lavaos y limpiaos. El Señor dice, lávense y límpiense. Y si Dios te manda a lavarte y a limpiarte es porque estás sucio. Entonces es necesario que nosotros entendamos que este mensaje también puede ser para nosotros en la actualidad. Quitad la iniquidad de vosotros y de vuestras obras, dejar de hacer lo malo, le dice el Señor, aprendan a hacer lo bueno, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y ampara a la viuda. Parece que la situación que estaba viviendo este pueblo era precisamente el pecado contra el prójimo. No amaba al prójimo, no ayudaba al prójimo, no servía al prójimo, al contrario, ultrajaba de una forma despiadada a su prójimo. ¿Crees tú que en el tiempo que estamos viviendo pasa eso? Y lo más grave es que esta gente era lo más religioso. Exactamente. Mientras oprimían el viuda, el huérfano, robaban, en la semana venían el sábado, Dios mío, mira mi ofrenda. Eso lo vemos hoy también así. Hay muchas personas que se muestran muy cristianas, pero en su vida personal a veces somos así. Entonces tenemos que tener cuidado, pero aquí yo veo un mensaje de esperanza. Yo creo que el evangelio es de esperanza, Odelsa. Y si Dios nos manda a lavar y a limpiados y a aprender, ¿significa que ya todo está perdido? Que hay oportunidad. Es que hay oportunidad, porque si no, ¿para qué Dios se va a molestar mandando un mensaje y diciendo aprende, arrepiéntase? Es decir, Dios le está dando el último mensaje y puede ser que quizás tú veas que en tu vida hoy, querido amigo y amiga que nos escuches, que tu vida está muy mala, que has hecho cosas horrorosas, no importa el pecado que sea, el mismo mensaje de esperanza que Dios le dio a su pueblo, te lo está diciendo hoy a través de tu servidora y a través de tu servidor. Hay esperanza, lavados, es decir, limpiados por la sangre de Jesús. De hecho, tú me permites, Odelsa, 5 segundos para invitarle a nuestros amigos que se suscriban a nuestro canal y lo compartan para poder seguir brindándole este maravilloso contenido. Amén. Así es, este es un canal pues cuyo propósito es brindar esperanza y nosotros entendemos que por más difíciles que sean las experiencias que hayas vivido, entendemos que tú también tienes ante ti la oportunidad de redimirte de cada uno de esos pecados y empezar una vida nueva. Todas las lecciones que vamos a encontrar en el libro que estamos estudiando en este trimestre tienen el propósito de redimir al ser humano. Fíjate que lo que continúa ahora precisamente es el argumento del perdón. O sea, Dios tiene para nosotros la oportunidad, nos ofrece la oportunidad de que cada uno de nosotros seamos perdonados. Y en Isaías 1:18, que fue el texto de memoria, pues lo dice claro. El Señor dice, oigan, vengan, vamos a negociar, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a resolver este asunto. Ya sabemos cuáles eran los pecados que yo tenía y sabemos cuál era la reprensión que Dios le daba. Pues ahora el Señor le dice, yo quiero que resolvamos la situación. ¿Están ustedes de acuerdo? Vengan. Si ustedes tienen unos pecados rojos como el carmesí, pues el Señor dice que lo va a transformar en blancos. ¿Y esto qué es? Esperanza, oportunidad, disposición de negociar. Es una manera de poner sobre la mesa todas las situaciones que nos envuelven para poder entrar en una negociación y en un nuevo pacto. ¿No es maravilloso el Dios que nosotros servimos? Bueno, así me recuerdo una experiencia que yo tuve. A veces cuando uno es hijo, uno no entiende y hasta mal juzga a los padres. Dicen que uno no aprende a ser papá hasta que uno no tiene hijos. Especialmente en esa adolescencia. Cuando uno viene y jala o lo jalan, a mí me pasó los dos, a mí me jalaron y yo jalé. Ven acá, vamos a hablar, ven. Vamos a sentarnos a hablar.
Imagínese usted de un papá bajando a nivel de un hijo. Ven, vamos a tener una conversación. Mira, las cosas no son como tú la pintas. A mí no me interesa la sangre, esa sangre es sacrificio. Yo no soy un Dios que bebe sangre. A mí lo que me interesa es el sentido. Esos sacrificios apuntan a Jesús. Y Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Estemos a cuenta, el pacto no establecía ningún motivo de perdón. Era, haz esto y vivirás. Ya Dios le dijo, usted merece la muerte, ¿verdad? Yo ahora mismo lo pudiera aniquilar. Sin embargo, mire cómo cambia el tono. Para llevarlo a ello una realidad, estemos a cuenta. ¿No? Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Mire, yo vivo en Canadá, donde hay mucha nieve. Y déjeme decirle que esto se ve blanquito en el invierno. Blanquito, blanquito, blanquito. Y ustedes se imaginan, después de usted ir a una carnicería, a un matadero, usted ve toda esa sangre. De momento que todo se le cambia así. Yo no sé si usted ha visto algunas películas. Eso es algo maravilloso. El blanco, emblanquecer, significa en el lenguaje profético como este simbólico, nos da un significado de pureza espiritual. Solo podemos ser puros a través de Cristo Jesús. Y habla de la blanca lana. Qué cosa más linda. Nosotros en Dominicana lamentablemente no tenemos cultura de oveja, pero por ejemplo en Argentina, en otros países, hemos visto esa lana blanca. Qué bonito se ve. Imagínense ustedes que mi vida, que de ser un pecador de los peores, simplemente Jesús dice, borrón y cuenta nueva. Amén. Yo te ofrezco mi perdón. Desde ahora tú vas a tener una vida impecable, pero no por mí, sino porque esa sangre de Jesús me cubre. Y eso es lo que nosotros te estamos ofreciendo, querido amigo y amiga que nos oye. No importa la condición, si tú le has fallado 1, 2, 3 veces. Este pueblo le había fallado. Y el mismo Dios que le dio esa esperanza te la da a ti hoy. Amén. Sabes que también para ese amigo y esa amiga que nos escucha hay un verso maravilloso que complementa lo que Dios dice en Isaías 1:18, y es que Él dice, yo deshice como a una nube tus pecados y tus rebeliones. Por tal razón, vuélvete a mí. Usted ve la nube que el viento se la lleva y desaparece. Así ha de hacer Dios con tus pecados y con todas las rebeliones con las que te has rebelado en contra de Dios. Así es que no te sientas desanimado, no te sientas desalentado. Ten la certeza y la confianza de que Dios te está llamando para darte una nueva oportunidad y para hacer de ti un hombre nuevo o una mujer nueva. Aprovecha la oportunidad que tienes ante tus ojos en este momento. Amén. Bien, Edwin, vamos a continuar pues con este maravilloso repaso. Esta lección ha sido una lección maravillosa y pues ahora nos concierne hacer algunos comentarios acerca de esta parte que habla de comer o ser consumidos. Específicamente los versos del 19 al 31 del capítulo 1 de Isaías son los que darán respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué tema aparece aquí y que se repite en toda la Biblia y probablemente en la actualidad también? ¿A qué tema se refiere? Bueno, aquí si nos vemos, el lenguaje hebreo es muy concreto, es muy natural. Por ejemplo, en griego te dice, el amor es como una sensación y te lo pone muy sublime. Dice el hebreo, yo te amo con mis entrañas. Aquí nos refiere al comer como bendición. Por ejemplo, cuando la promesa de la tierra prometida era, ¿qué? Comida. Leche que fluye, ¿qué? Leche y miel. Y también le mencionó cuando vinieron los espías, ¿qué trajeron? Unas uvas gigantes. Aquí el tema que nos menciona es el perdón y la obediencia. Ese es el último mensaje que Dios le está dando. ¿Qué significa comer de la tierra? No hay cosa más rica que cuando tú siembras una mata de plátano, unos guandulitos. No me lo enseñe que yo estoy lejos, yo no sé lo que es. Pero tú sabes lo bueno cuando tú siembras algo y te lo comes, porque recibes la bendición de Dios. Sin embargo, ¿qué pasa? Muchas veces vemos que cuando una persona
desobedece la voz de Dios, Dios le dice que la tierra no iba a producir y por tanto no iban a poder comer de su tierra, iban a pasar hambre, iban a pasar mucho trabajo. Entonces es bueno tener en cuenta que ese comer iba a ser el resultado de una vida de obediencia. Dios lo está invitando a la obediencia. Bien, continuando con esta lección, hay una parte importante que debemos de considerar y es la parte que habla acerca de Moisés, donde dice, fíjate que no hay término medio, o es la vida o es la muerte, o es la bendición o es la maldición. Nosotros sabemos que esta es una realidad que nos ocupa. Sin embargo, como no hay un término medio, no hay un estar entre dos aguas o un no me decido ni por uno ni por el otro, es bueno que usted sepa, querido amigo, querido hermano, que aunque no hayas tomado una decisión y la hayas afirmado con tus palabras, ya has decidido. Siempre estamos decidiendo. Y como lo que puedes decidir es la vida o la muerte, nosotros, Edwin y yo, y todos los hermanos cristianos, te recomendamos que siempre decidas por la vida, porque en Jesús hay vida. Si decides por la vida, pues decides por Jesús y podrías aferrarte y recibir pues las bendiciones. De lo contrario, entonces serían las maldiciones. Yo quiero compartir este pasaje que encuentro aquí, me gustaría leerlo textualmente, que dice, los elementos de este pacto incluyen, número 1, el relato de lo que Dios había hecho por ellos. Número 2, las condiciones y estipulaciones o mandamientos que deben observarse para que el pacto se mantenga. Número 3, la referencia a los testigos. Y número 4, bendiciones y maldiciones para advertir al pueblo qué pasaría si violaban las condiciones del pacto. El mensaje que queremos dejarte en esta parte, en esta sección, es que no violes las condiciones del pacto, porque de lo contrario, lo que caería sobre ti serían las maldiciones. Pero a su vez, si te mantienes firme en las condiciones, pues vas a recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Qué dice el Señor? Me vengaré de tus adversarios. Gloria a Dios por eso. Cuando decides por Él, el Señor se vengará de tus adversarios. Y volveré mi mano contra ti. Limpiaré hasta la más pura o impura de tus escorias. Quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio. Y también dice, Sión será rescatada con juicio y los convertidos en ella con justicia. El Señor está haciendo promesas y esas promesas son para todos los que decidan seguir y entrar en pacto con Él. Te invitamos a que entres en pacto con Dios. Bien, Edwin, pues vamos a tocar la parte que habla del fatídico canto de amor. Y ahí me gustaría, y yo sé que a los que nos escuchan también, escuchar de ti cómo esta experiencia de la viña y los frutos que Dios esperaba de esa viña, cómo esa experiencia también puede ser una realidad en los cristianos de hoy en día, en las personas que vivimos en este tiempo. Muy bien, haciendo de una manera resumida, él habla ahí sobre la viña. La viña, nosotros no tenemos cultura de la vid, del fruto de la vid, que es de la uva. Hay poca ya, hay la uva playera, y yo sé que en Neiva se da la uva también, y me parece que por Jarabacoa o Constanza. Pero en el lenguaje bíblico, ellos tienen mucha cultura de eso. En ese lugar, eso es algo muy, ¿cómo le diría? Muy común. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Él presenta un amado de un señor hablando de su viña, un canto, un poema, donde menciona que hizo todo, la puso en tierra buena, la podó, la cercó y todo. Pero al final, en vez de dar uva dulce, da uva silvestre, uvas agrias que no sirven. Y al final le dice que qué va a hacer, qué le queda, más que quitarle la valla y que todo sea consumido. Al final le hace una aplicación. Entonces, en el versículo 7 dice, ciertamente, dice Jehová de los ejércitos, que esa viña es la casa de Judá y de Israel, que yo esperaba que dieran frutos buenos
y da frutos malos. Jesús también retoma esa parábola de la viña y la utiliza mucho. Entonces, ¿qué resulta? Nosotros somos los cristianos, el pueblo de Dios, estamos llamados a dar buenas obras. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no servimos para dar las buenas obras, significa que perdemos la conexión con el maestro y al final seremos desechados. Pero como dijimos anteriormente, este mensaje es un mensaje de esperanza, para que no importa lo que tú estás haciendo hoy, todavía la salvación es hoy. Y Dios quiere que tú des uva dulce, pero las uvas dulces tuyas no son uvas literales, sino tus buenas acciones, que cuando alguien te responda mal, te trate mal, tú lo trates bien. Que cuando te den una galleta, un golpe, tú le pongas la otra mejilla. Pero no es tan solo literal, que cuando alguien te ofende y te habla duro, tú le puedes hablar con la dulzura de Cristo. Amén. A eso es que se refiere. Amén. Sabes que sería bueno responder la pregunta, ¿qué otra cosa o qué más se podría hacer a la viña del Señor? Como tú dices, en este fatídico canto de amor, nos va a llevar inevitablemente a la experiencia de Cristo en el Calvario. Acuérdate que después de tanto sacrificio, después de criar hijos, de engrandecerlos y de que estos le dieran la espalda, se voltearan contra Él, se rebelaran. No obstante, y a pesar de todo eso, el Señor mantiene una secuencia de ese canto de amor por su pueblo. Y esa secuencia de ese canto de amor llega hasta la cruz del Calvario, donde Jesús ofrece su vida con el propósito de que todo aquel que invoque su nombre sea salvado. Dice aquí, si rechazamos persistentemente las súplicas de Dios mediante su Espíritu, finalmente podemos traspasar el punto de no retorno. Y ese es el punto en el que nosotros no queremos que tú llegues. Por esa razón estamos compartiendo esta lección contigo. Alejarse de Cristo es muy peligroso, es muy limitado lo que Dios puede hacer, porque Dios siempre va a respetar tu elección y tu decisión. Por eso te pedimos, no te permitas a ti mismo llegar al punto de no retorno. Escucha la voz que te habla a través del libro de Isaías y a través del repaso de esta lección. Y si estás alejado del Señor, vuelve a Él, porque Él está dispuesto a deshacer como nube tus pecados y también tus rebeliones. Sí. Amén. Edwin, pues vamos a hacer un resumen final de lo que ha sido la lección de esta semana. Me gustaría escuchar tu resumen. En un minuto podríamos decir, este es el último mensaje de esperanza. Dios tenía grandes expectativas de su pueblo porque lo había bendecido a través de todo ese ministerio profético. Le había provisto pan material, pan espiritual, y lo había puesto por cabeza sobre las naciones. Sin embargo, en el devenir, ellos se desviaron y se sintieron muy orgullosos de su condición de hijo del pueblo de Dios, y a través de un falso formalismo y ritualismo, ellos pensaban tener la protección divina. Dios le da el último mensaje y le dice que Él no acepta ese tipo de cosas, que Él lo que quiere es un arrepentimiento sincero. Y ese es el mensaje para hoy. Dios quiere es tu corazón. No importa los rituales, la forma, las veces que tú hagas Padre Nuestros, que las veces que tú vayas a orar, a ayunar. Siempre, lo que más le gusta y busca a Dios es un arrepentimiento sincero que se manifieste en buenas obras. Amén, así es. Dios busca ese arrepentimiento sincero, esa entrega, y te promete que si entras en pacto con Él, Él va a borrar todos tus pecados. Así es que no lo pienses más. Hoy es el día de salvación. Este es el momento de tomar la mejor decisión de tu vida. Este es el momento de entregarte totalmente a Jesús y que no exista en ti una crisis de identidad, sino que tú estés seguro de a quién perteneces, de quién eres y hacia dónde vas. Ese es tu Padre Celestial. Muchas gracias, Edwin, por acompañarme en esta y acompañarnos a todos en este repaso de la lección. Gracias a ti que nos ha escuchado y has permitido que la escuela llegue hasta tu hogar. Que Dios te bendiga. Te acompañó en este sábado Odelsa Dishmekruk y su invitado Edwin Guzmán. Bendiciones y feliz día.
Vamos a orar. Muy bien. Amado Dios, muchas gracias por habernos acompañado en esta hora. Permite que podamos permanecer cada día escuchando tu voz y con la certeza de que al tú llamarnos es porque nos ama y que estás dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. En este día nos entregamos a ti por completo. Obra en nuestras vidas, transfórmanos, perdónanos y llénanos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.